líderes en sus campos. Paco Maya, un sociólogo educador, y a Fiorella Vivanco, una abogada experta en gestión pública, que va un poco a dar las claves junto con las tuyas, Nati, desde el punto de vista de dar o explicar, intentar explicar lo que sucede en el país a partir de un hecho que es capital y fundamental. Tenemos un nuevo presidente y este nuevo presidente tiene que dar solución o intentar dar solución a la problemática. Pero pareciese que la fórmula no está funcionando porque creo que los problemas legales se van acumulando y los problemas económicos y sociales también se van acumulando. Muy buenas noches, Fiorella. Un placer estar contigo en este espacio y en este programa. Muchas gracias, Nati, por tu participación. Sé que tienes que también salir en un programa que tienes en este momento y te agradezco por eso el haber estado aquí con nosotros y ser parte hoy, no de entrevistando, sino de entrevistada. Muy acertada tus opiniones. Muchísimas gracias. No, Paco, a ti muchísimas gracias. Buenas noches. Ya será en otro momento. De repente otros temas también podremos analizar. Gracias, Paco. Bendiciones. Un saludo a todos. Chao. Igualmente. Chao, chao. Fiorella, Paco, se queda ahí la pregunta. Los problemas legales se le acumulan, Fiorella, al presidente. Ya solamente falta que llegue ya a un desarraje del Palacio de Gobierno y la Fiscalía ingrese. Los ciudadanos cada vez tenemos una percepción, entre los que me incluyo, que la cosa no funciona. Vivimos un momento complicado de COVID. Hoy más que nunca la vacunación tiene que ser y es fundamental para enfrentar, pero hay dos palabras que reflejan o que hablan del momento que vivimos en el COVID. Primero la famosa palabra rebaño, o sea, inmunidad de rebaño. Pareciese que ahora ya no solamente somos una sociedad, sino que somos algo más, somos un rebaño. Y en ese orden de ideas de rebaño, colectivo, ante una pandemia o ante un hecho como el que estamos viviendo, prima la salud, prima el sentido colectivo frente al individual. Pero quisiera hacer esta pregunta, Paco, ¿realmente tenemos un enfoque colectivo para enfrentar la pandemia o es que realmente aquí estamos en un momento en el que sálvese quien pueda? Hola Paco, gracias por la invitación a tu programa de resumen de lo que ha ocurrido en el país en el año 2021. Y quiero, antes de responder a tu pregunta y hacer una reflexión sobre ese aspecto, un poco reflexionar sobre lo último que escuché con una de tus invitadas, y es con respecto al actual gobierno, ¿no? En el campo político, a un presidente, Castillo, no por amplia mayoría, pero es la voluntad popular. Desde ese punto de vista, él goza de la legalidad que le da la ley. Pero en el proceso mismo de lo que va este gobierno, va perdiendo legitimidad. Y la legitimidad va por el lado de la aceptación de la ciudadanía, ¿no? Ese es otro aspecto. Y entonces, cuando un régimen, un gobierno, va perdiendo legitimidad, va perdiendo pues justamente la confianza de la ciudadanía, ¿verdad? La confianza del pueblo. Y eso es muy peligroso. Casi todos los gobiernos que hemos tenido en el Perú han culminado con un mínimo porcentaje de aceptación, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos recién un gobierno que recién empieza y estamos en esa etapa de un desgaste político muy alto. Y eso es preocupante. ¿Dirías tú que aquí los procesos son muy acelerados? El desgaste, llegado casi al sexto mes de gobierno y tenemos ya una percepción negativa del gobierno, tanto como el presidente, como ejecutor y como gestión. Y además, ¿crees tú que los componentes hoy de solicitud de información, la Fiscalía que ha ido ya 2 veces a Palacio de Gobierno, las situaciones, por no llamarlas lindando con la corrupción, pero sí con algunos indicios, como dinero encontrado dentro del despacho, ¿dirías tú que esa percepción que tenemos hoy es real o es que realmente alguien lo está distorsionando y queremos traernos abajo un gobierno de izquierda? Yo creo que hay dos cosas ahí. Lo primero es que es imposible tratar de justificar un gobierno que en 6 meses demuestra una enorme incapacidad de gestión. Eso es claro. O sea, hay enormes limitaciones.
Pero también es lo otro que tiene que ver con informaciones, como un bombardeo de información permanente, buscando el desgaste acelerado de este gobierno. Y esto está llevando a que algunos líderes, que yo podría decirle, líderes entre comillas, una especie de cadáveres políticos, que empiezan nuevamente a despertar. Y que el pueblo, desgraciadamente, nuestro país en el campo político, muchas veces sufrimos de amnesia, ¿no? Olvidamos el pasado. Y entonces empezamos a ver a estos personajes como los salvadores del país. Eso históricamente siempre ha ocurrido, ¿ya? Desgraciadamente no aparecen nuevos líderes, nuevos políticos que nos permitan tener una esperanza en cuanto a salidas viables para el país. Desgraciadamente eso tenemos. Nosotros, por un lado, un gobierno que demuestra incapacidad y que desde el primer momento lo ha demostrado, que no tiene los mandos técnicos capaces, ¿no?, de dirigir los destinos del país. Y por otro lado, pues, un sector de una derecha también radical, en el sentido mismo de que defiende una posición liberal a ultranza y que justamente está abocada en una lucha permanente por traerse abajo a este régimen, ¿no? Entonces, yo veo ambas posiciones muy claras, muy claras. Un gobierno de izquierda, si queremos llamarlo, como el de Castillo, es toda una tendencia que viene ocurriendo en varios países de América Latina. Veamos, sí, recuerda que Chile acaba de escoger a un presidente de izquierda. Claro. Exacto, ¿no? Pero muchas veces las derechas, la derecha chilena está haciendo lo mismo, el Perú lo viene haciendo hace buen tiempo. Nos muestran pues a la sociedad, al público, el temor, el cuco del comunismo, del socialismo, ¿no? O sea que no siempre viene a ser así. Lo que las izquierdas responsables y con planes coherentes, a lo más que podrían hacer es humanizar el capitalismo. No podrían llegar a más. Desgraciadamente aquí no tenemos esa propuesta clara. Desgraciadamente aquí no tenemos un presidente líder que nos permita llegar a ello, ¿no? O sea, eso no hay. Pero la derecha tampoco nos presenta propuestas claras. La derecha no nos presenta nuevos líderes, ¿no? No hay eso. Y mira con lo que acabas de afirmar. Perú... Y con lo que acabas de afirmar tú, que una izquierda que no resuelve y una derecha que no se renueva, es decir, porque no existen mandos suficientemente capaces que vean el objetivo común, que es Perú, o sea, más allá de la tendencia o el concepto ideológico de cómo resolver, los ciudadanos y las personas queremos soluciones reales a los problemas reales, llámese de izquierda o de derecha. Pareciese que ahí hemos fracasado como modelo económico, como modelo social. No hay un proyecto nacional, Paco, y ese es el tema central. Hablarla de la política, entendida en los tiempos modernos, hay que percibirla bajo una concepción del diálogo, de la concertación. Y eso conllevaría pues a que una sociedad como la nuestra nos planteemos temas centrales de un proyecto nacional a largo plazo, ¿no? A mediano y largo plazo. Y existen. Recuerda, Paco, que existe la comisión, el CEPLAN y el CECUAN, y existen como 6 organizaciones que están nutridas además, pero bueno, yo nunca he visto que se hayan aplicado eso. Y permíteme enlazar con Fiorella, que la tenemos en pantalla y la tenemos, para que precisamente de lo que tú acabas de decir, esa falta de liderazgo, esa falta de técnicos que gestionen el país y además hagan un proyecto común, un proyecto Perú, tiene que pasar necesariamente por el Estado. El Estado entendido como institución, no como instrumento para servirme o para poder llegar y hacerme millonario en 2, 3, 4, 5 años, o como lo que sucede en nuestra región, ¿no? Lamentablemente, que los últimos gobernadores acaban presos no precisamente porque hayan incumplido las normas de tránsito. Muy buenas noches, Fiorella. Muchas gracias por permitir y aceptar esta invitación, pero queríamos, justo te hacía esta introducción, para que nos puedas conectar precisamente con lo descrito con Paco, educador y sociólogo, que nos compartía la falta de proyecto Perú. ¿Cómo se ve esa falta de proyecto, esa falta de preparación, esa falta de estrategia en la administración de la cual tú eres una gran conocedora y una experta en gestión pública? Yo creo, buenas noches, Paco, buenas noches a todos tus oyentes, y yo creo,
partiendo de lo ya señalado por Paco, no, yo creo que lo que, si bien es cierto, sea, y comparto también la idea, sea de derecha o sea de izquierda, el gobierno que esté ahorita, actualmente, lo que creo que falta es que se agrupen o busquen los técnicos adecuados, porque justamente la gestión está por tener a las personas adecuadas en el lugar correcto, ¿no? Entonces, si estamos ante una situación en la que cada 2 meses o cada 3 meses cambiamos de ministro, obviamente que vamos a tener todos los impases que está habiendo o que se está dando a lo largo de estos meses. Aunado más aún con el tema de la pandemia, que obviamente se ha tenido que buscar factores económicos para poder obtener una solución a esta pandemia, ¿no? Que aún la seguimos batallando en el camino. ¿Entenderías tú, Fiorella, como, digamos, conocedora de la gestión pública, que la gestión como tal avanza, está avanzando, se ha quedado o está retrocediendo? Lo que pasa es que ahí hay varios factores que tenemos que analizar, porque si bien es cierto, no entramos a la consulta amigable del MEF, que es pública y que todos los podemos ver, vamos a ver que el gobierno nacional tiene un 85%. Pero, a ver, seamos realistas, ese 85% es tal cual como se ha dado la ejecución del presupuesto que se ha dado al inicio o que ha sido asignado a cada ministerio en el inicio de este año. Obviamente que no es así. Ahí justamente viene el tema del manejo técnico que se ha venido aplicando en los ministerios y justamente aparentemente tenemos la pantallita bonita diciendo actualmente la fecha tenemos esa ejecución. Sin embargo, a lo largo y por la experiencia que manejo, obviamente a lo largo de estos meses uno va viendo como gestor si ese dinero va a poder ser ejecutado o no. Y es ahí donde se producen las famosas rebajas de los presupuestos. Entonces, digamos que progresivamente al mes de julio o agosto sabemos que vamos a poder llegar a cumplir la meta, vamos a poder ejecutar el 100% del presupuesto que se ha dado a un determinado ministerio, ya más o menos vas equilibrando y vas viendo que eso no es posible. Entonces vas efectuando las rebajas, más aún bajo la normativa de contrataciones del Estado, donde un proceso, por ejemplo, una licitación pública para que pueda salir a convocatoria, tiene un plazo de 3 meses. Entonces, te vas viendo que el presupuesto que te ha sido asignado no vas a poder ejecutarlo. Entonces, por tanto, simplemente o vas devolviendo al mes, vas efectuando internamente las rebajas para de ahí poder devolver. Entonces, digamos que la pantallita bonita no es exactamente el presupuesto asignado al mes. Quiero entenderte un poco. Al año. Quiero entenderte un poco y ir con la afirmación que hizo hace poco el ministro Franque cuando dijo que este gobierno era el gobierno que más dinero había gastado en los últimos tiempos. ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, tenemos una pandemia de por medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha hecho? La gran mayoría, y eso se viene haciendo desde el año 2020, en realidad, o desde el momento que supimos de la pandemia. Por ejemplo, en PRONIER, en la unidad ejecutora del Ministerio de Educación, tenía asignado para ese año un presupuesto de más o menos aproximadamente 600 millones. Sin embargo, con el tema de la pandemia se tuvo que devolver un presupuesto de 300 millones. Ese presupuesto ¿Se devolvió el 50%? Sí, se devolvió el 50%. ¿Y a qué ministerio fue asignado? Al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud, con el presupuesto que tenía asignado en aquel momento, no iba a poder cubrir toda la necesidad que se estaba generando con el tema de la pandemia. Más aún que se crearon los centros de atención para las personas COVID, eso no estaba presupuestado. Entonces, han visto factores que se han tenido que dar y obviamente todos los ministerios han tenido que colaborar para que se pudiera enfrentar esta pandemia. Al final estamos gastando, pero nos estamos concentrando en el tema de la pandemia y no estamos atendiendo, digamos, las demás formas de hacer gobierno. O sea, aparte de salud, tenemos educación, tenemos carreteras, tenemos viviendas, tenemos
la anemia, tenemos gente que sufre problemas de cáncer. O sea, eso lo hemos abandonado y hoy nos hemos convertido en un país que atiende solo y casi exclusivamente un gasto público dirigido a la pandemia. Pero ahí me quedo con una cifra y la comparto a ambos para que puedan decirme si estamos equivocados o estamos en la línea. A día de hoy, según el reporte de vacunación, tenemos que casi el 63.8% de la población está completamente vacunada. Es decir, hemos inoculado 48.2 millones de dosis que se administraron. Y de esos son 21 millones que se han ido, perdona, total de dosis 48 millones, 21 millones completamente vacunadas, ¿no? Las que tenemos hoy por hoy. Eso nos significa un 63,8%. Pero solamente quiero hacer un paralelismo con un país, por aquello de que las comparaciones no es que sean odiosas, pero nos sirven para tener claro si somos eficaces o estamos realmente siendo el país que más. España, en el mismo periodo de tiempo, tiene más del 80% de la población vacunada y en España hay más de 50 millones de personas. Entonces, España ha sido más eficaz y más eficiente que Perú. Entonces, no es que la proporción o lo que tú nos explicabas, Fiorella, que destinan los recursos que no se gastan en un ministerio, van al Ministerio de Salud con el ánimo de ayudar, de cerrar, de resolver el tema de la vacunación, que hoy por hoy es un tema fundamental para atender y resolver el tema del COVID, porque no se traduce en eso, en cifras que digan que estamos por encima del 80 y estamos en el mismo periodo de tiempo si lo comparamos con el país como es España. Y ahí quiero enlazar o quiero preguntarle a Paco y pasarle la pregunta, y le decía antes, ¿no? El tema del COVID es un tema de atención y de solución colectiva. ¿Realmente nosotros, los peruanos, hemos entendido nuestra posición dentro de este colectivo para resolver el problema del COVID? O, es decir, ¿estamos siendo parte de una estrategia para resolver el COVID? ¿El gobierno ha asumido ese liderazgo? ¿O estamos en una fórmula de sálvese quien pueda y que Dios nos ayude? Bueno, yo creo que desde que se inició el tema de la pandemia COVID-19, desde el primer momento, no se enfocó el tema de manera correcta. Hubieron muchas limitaciones en la forma de interpretar este hecho como un hecho eminentemente social, porque se cometió un error de enfocar la pandemia como un problema eminentemente de salubridad. Y corresponde a un hecho social, a un hecho total, porque nos demuestra diversos aspectos que hay que tomar en cuenta en la realidad. Por ejemplo, cómo estamos en el tema de las políticas de salud, cómo estamos en el tema de la infraestructura sanitaria, pero también cómo estamos en el tema mismo de la economía, si contamos con una población que realmente tiene un empleo formal adecuadamente empleado y que la cuarentena no iba a mellar la situación económica de esta población que vive del día a día. Entender también el comportamiento de los actores sociales, los individuos, cómo es nuestra idiosincrasia para poder entender a la población. Y ahí viene el gran problema, ¿no? Porque al no poder nosotros entender esta situación de la pandemia como un fenómeno total, integral, donde los diversos enfoques de diversas disciplinas nos han permitido entender el comportamiento de la población y las limitaciones también del Estado, entonces tuvimos un punto de partida equivocado. Eso primero. Segundo, que en ningún momento se tuvo liderazgo, ¿no? Los diversos ministros de salud. Nuestro expresidente tuvo tanto liderazgo que estuvo vacunado 3 veces. Él mismo dio la solución, entre comillas, a lo que tú venías mencionando, la salida individual. El sálvese quien pueda. Yo me salvo como presidente y al diablo el resto, ¿no? Y creo que por ahí no va el asunto. Mira, Paco, dentro de uno de los aspectos que de repente mucho se deja de lado cuando se habla de la pandemia es el tema de la cultura, el comportamiento de nosotros los peruanos. Y el comportamiento de nosotros los peruanos, algunos estudiosos de las ciencias sociales la han llamado pues la cultura chicha, ¿no? La cultura de la improvisación, la cultura en la cual aplicamos el sálvese quien pueda, yo me salvo y no importa el resto, en la cual el primero está el yo sentirme bien con salir a divertirme, y no importa la consecuencia, vivir el hoy y no el mañana. O sea, ese tipo de cultura
también es una gran limitación. O sea, no trabajar esa arista, ese aspecto del comportamiento de los peruanos, también limita muchísimo este tipo de políticas. Cuando en otros países, con una población que tiene una actitud más disciplinada, se puede llegar a ciertos elementos positivos en cuanto a la aplicación de la vacuna. Aquí nosotros nos sentimos obligados a vacunarnos cuando recién se toman medidas como no dejarnos ingresar a ciertos locales públicos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que recién hoy se está vacunando, aplicándose la segunda vacuna, ¿no? Aquí, desde luego, ahí te doy toda la razón. Nosotros somos del concepto arcaico, porque decir esto, siendo delante de un educador y con un presidente maestro, la letra con sangre entra, pues es algo hoy por hoy un sacrilegio. Pero para los que en algún momento de nuestra vida estudiamos bajo ese método, todavía estamos siendo capaces de afrontar la realidad. Muchas gracias, Paco. Y quiero recoger a Fiorella justamente en esa parte donde tú hablas del sálvese quien pueda. Fiorella, ¿crees tú que el presidente tiene salvación con todos estos casos que están en este momento en proceso de investigación en la Fiscalía, Petroaudio, los Petroperú, el tema de las visitas que no explica aún y creo que ya no va a explicar? ¿Crees tú que estamos ante un proceso de gestión pública, si no llamarlo poco oscuro, vamos a llamarlo poco transparente? Antes de contestarte la pregunta, quiero cerrar el tema anterior, porque si bien es cierto, se hicieron en el año 2020 el traspaso de presupuesto a un determinado sector para poder aplacar la pandemia, por así decirlo. Sin embargo, ¿de qué vale tener tanto dinero cuando no tenemos los técnicos adecuados o los gestores adecuados para que se pueda administrar? Y eso es lo que realmente siempre ha pasado, ¿no? O sea, no tenemos los funcionarios de repente adecuados que sepan administrar un dinero que es el recurso de todos los peruanos, y por ende es que siempre vamos a tener estos problemas, porque el problema de salud no es un problema que se viene dando a raíz de la pandemia, o sea, es un problema que venimos arrastrando por años. Sí, ahí concordamos y estamos de acuerdo los tres, ¿no? Es decir, el problema de salud no es un problema aislado, es un problema estructural que la pandemia simplemente ha desnudado y nos ha demostrado y nos ha enrostrado que era algo que estaba ahí, ¿no? Porque nosotros vivíamos en el país de la maravilla, un país que crecía por encima del 5% y que cada año hacía menos pobres, y parecía que vivíamos y que la plata caía sola, ¿no? Hasta un presidente que hoy ya no está con nosotros y decía que la plata llegaba sola. Bueno, a mí la plata me tocaba ganarla todos los días, y les aseguro que en el sol de Piura el ganarse la plata no es tan fácil, pero eso era lo que vivíamos, hasta que alguien nos dijo, oye, las cosas no son tan reales, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que arreglar, tenemos muchas cosas que resolver. ¿Y tú crees que el presidente saldrá airoso de todas esas situaciones, o en este periodo de desgaste que tiene en menos de 6 meses? Nunca he visto a la Fiscalía yendo tantas veces a Palacio de Gobierno en un periodo tan corto, con una rotación alta de funcionarios, como bien dijiste. ¿Crees tú que tiene solución? ¿Sería esta la pauta para poder llegar a encontrar una solución? Bueno, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, digamos, en este caso el presidente va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero las situaciones de indicios que se están dando, que aparentemente estaríamos hablando de temas, de actos de corrupción que se estaría deslizando, ¿no? Habría que revisarlo y habría que analizarlo con pinzas, pero para que la Fiscalía intervenga, ya creo que nos está dando algunas luces o algunos indicios. Pero ahí permíteme hacer y recoger una afirmación. Hace poco el abogado del presidente Castillo, el señor Eduardo Pachas, dijo, y voy a repetir textualmente, en el caso de Petroperú, dijo, no había nada que investigar, no había nada que ponerse nervioso, puesto que el presidente no tiene ninguna injerencia sobre el proceso de contratación, y ese proceso de contratación al que hacía mención la adjudicación posterior a la visita ya estaba en el OCE. Y tú, como experta en gestión pública, ¿es eso así de tan cierto? Es decir, una vez que un proceso está en marcha, no sucede más que lo que tiene que ser, que gane el mejor,
o puede suceder algo extraño en el camino? Podría darse, por así decirlo, algo extraño. El proceso no se cierra, no es que porque ya está en el OCE, ya está oleado y sacramentado y no va a pasar nada al respecto. Eso tiene una evaluación y un periodo. El que se registre en un sistema, que es obviamente manejado por el OCE, eso no te garantiza nada, porque lo que realmente realizan la evaluación al respecto son seres humanos comunes y corrientes. Entonces, digamos que ¿cuándo se concluye o cuándo podría decir que ese proceso ya no puede cambiarse o modificarse o alterarse? Es cuando se haya adjudicado. Y en este periodo, ¿qué hacía? Me hago la pregunta, este postor reuniéndose con el presidente, ¿no? O sea, en un momento entenderíamos que éticamente no es correcto. Se tendría que reunir con todos los postores para tener la cancha igualada. Exacto. ¿Por qué solamente cuál es el interés del presidente en reunirse con este postor? ¿Qué es lo que estaba garantizando al respecto? ¿Cuáles eran las conversaciones que tuvieron? ¿Por qué se tuvo que reunir solamente con él? ¿Por qué no se reunió con los demás? O sea, todas esas explicaciones creo que el presidente tendría que darnos al respecto y además, decirlo. Y además enlazamos con el principio del programa. No comunica, no dice, con lo cual da lugar a la incertidumbre, da lugar a la especulación. Muchas gracias, Paco. Y a todos estos temas, ¿no? Así es. Paco, te doy 30 segundos para que te puedas despedir y danos un mensaje de esperanza, porque nos estamos yendo desmotivados a 3 días de irnos de este año 21. Por favor, levántanos el ánimo. Sí, simplemente dos cosas. Primero, agradecerte, desearte éxitos en tu programa. Y segundo, yo quiero despedirme con una frase del historiador Basadre. El Perú es un problema, pero felizmente también una enorme posibilidad. Confiemos siempre, apostemos siempre a nuestra patria. Creo que hay muchísimo que podemos hacer y todavía seguir creyendo en que es posible construir un país desarrollado y un país que sea viable para todos nosotros, ¿no? Felices fiestas, Paco. Muchas gracias, Paco, por tus palabras. Fiorella, danos un nuevo realce de esperanza. Paco nos acaba de dar una frase que creo que nos motiva. Acaba tú de construir un escenario de esperanza desde el punto de vista de la gestión. Nada, solamente desearles unas felices fiestas para todos, especialmente para ti, Francisco, y muchas gracias por la invitación a tu programa. Y nada, yo creo que todos tenemos un gestor dentro. Si sabemos administrar nuestros propios recursos, creo que podemos sacar adelante un país. Y en este caso creo que esperemos que el presidente sea y tome en cuenta algunos comentarios que se vienen dando al respecto y logre rodearse realmente de gente técnica y que conozca el tema para poder sacar adelante este Perú, que realmente es un país maravilloso. Muchísimas gracias a ambos. Me ha gustado el resumen y la forma de encarar el futuro. Y yo creo que es Navidad, tiempo de oportunidades, tiempo de buscar la unidad y la reconciliación nacional, porque tenemos algunos temas trascendentales en el país y debemos de mirar hacia precisamente resolver esos problemas, porque la agenda país, la agenda Perú, tiene 33 millones de personas que hoy por hoy tienen la expectativa muy alta y tienen hoy más que nunca la necesidad de resolver su problemática real, no la problemática de las que piensan que tienen la solución, sino de la de que él busca su chamba, quiere su chamba, del empresario que quiere adjudicarse una licitación pública de manera honesta, porque los hay, de las personas, de los profesionales que buscan un espacio. Yo creo que es tiempo de pensar en todos y cada uno de ellos. Y eso es a lo que apostamos. Desde este programa yo les agradezco mucho a ambos y a Nati, que ya no está con nosotros en este momento, sino en su programa, por haber cerrado precisamente un año complicado, un año de COVID, un año de procesos económicos, pero que lo cerramos con esperanza, con estas dos frases: el